Buenas noches. Karina Montes y Clara Monroy, estudiantes de la Maestría en Educación Virtual, ofrecen a ustedes este video, el cual expresa una reflexión acerca de las competencias que debemos fortalecer los maestros del siglo XXI frente a la educación. Bienvenidos y esperamos sea de su agrado. Las competencias de los maestros del siglo XXI frente a los escenarios educativos. La educación está inmersa en la revolución multimedia. ¿Los docentes estamos preparados para esto? Los docentes en su esencia y vocación de servicio tenemos las competencias para ejercer el rol en el proceso educativo, pero es necesario fortalecer estas competencias, puesto que son exigencias de la evolución y la globalización de la educación tan notoria en los últimos tiempos. Se ha pasado de la pizarra negra al desarrollo de la web 2.0 con sus diferentes modalidades. Es necesario analizar esta evolución y sus implicaciones en la educación, ya que nos encontramos en un avance extraordinario y con la experiencia de las prácticas educativas realizadas durante la pandemia de la COVID-19, hemos descubierto y adquirido habilidades y competencias para liderar los procesos de enseñanza-aprendizaje, llevando la educación a un alto nivel de calidad ideal. Empecemos por explicar las características de la educación en el siglo XXI, teniendo en cuenta que con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC, los escenarios educativos se transforman. Podemos mencionar como primera característica los nuevos objetivos. Estos deben ser verdaderos, interesantes y motivadores para los estudiantes y que conlleven el desarrollo de las metodologías óptimas para alcanzar las metas. En segundo lugar, las nuevas estrategias para ser aplicadas en el aula involucrando las tecnologías de la información y comunicación como ayudas pedagógicas en el proceso. En tercer lugar, las nuevas metodologías siempre centradas en el estudiante, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, el aula invertida, entre otras. Son metodologías que permiten la integralidad de las diferentes áreas del conocimiento y la construcción del aprendizaje de manera significativa. Y en cuarto lugar, las nuevas competencias tecnológicas, didácticas y de habilidades que debe tener el docente en su rol de orientador y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a las competencias que deben fortalecer los maestros del siglo XXI, encontramos en primera medida las competencias tecnológicas. El docente debe ser capacitado para alcanzar el dominio de manera óptima en el conocimiento y manejo de las distintas herramientas digitales, aplicaciones de Internet y demás formas de comunicación y uso de redes para llevarlas al aula como apoyo pedagógico en sus prácticas educativas y dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes. En segunda medida, el maestro debe fortalecer las competencias didácticas, que consisten en la capacidad que deben tener los docentes para adaptarse a las nuevas formas de enseñanza, a implementar estrategias en diferentes ambientes de aprendizaje y a utilizar metodologías activas buscando la interactividad por equipos de trabajo, desarrollando la autonomía para la formación de aprendizajes autónomos. En tercera medida, el docente debe fortalecer las habilidades en la comunicación, adaptarse a las condiciones de los usuarios con la asertividad de dominar la comunicación en forma didáctica. Las tecnologías de la comunicación son apoyos, pero no nos pueden absorber ni dominar. Es importante tener en cuenta que con el avance tecnológico el docente debe estar preparado para orientar y formar en sus estudiantes las habilidades de lectura, narración, composición y creación, usando las TIC de tal manera que éstas sean la comunicación convertida en la base de la sociedad del conocimiento. Ahora se detalla el rol del docente en los diferentes escenarios educativos. Para la educación es un reto el ajustarse a las exigencias del siglo XXI. Es importante visualizar el proceso de educación en nuestro país en tiempos de pandemia y la importancia que tomaron los nuevos escenarios educativos a causa de la COVID-19, que nos saca de nuestra zona de confort, cambiando las prácticas educativas y nos lleva a repensarnos como familia, como personas y como país. Encontramos escenarios combinados de tipo presencial y a distancia.
tradicional y escenarios de educación formal e informal. En este momento y como producto de la pandemia y con disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, Colombia lidera la educación bajo un modelo flexible de alternancia educativa, educación remota y virtualidad, y es aquí donde los docentes como líderes y orientadores directos del proceso de aprendizaje hacemos el mejor esfuerzo con la creatividad, aprendizaje autónomo en el dominio de las herramientas digitales, repensando, reinventando y rediseñando metodologías activas, dejando atrás lo tradicional para crear nuevas posibilidades en su quehacer educativo en los diferentes contextos. De todas maneras, se requiere apoyo de los gobiernos nacional y local en la asignación de presupuestos para capacitación a todas las comunidades educativas de las diferentes instituciones, dotación de recursos tecnológicos y de conectividad. Teniendo en cuenta que el docente en su rol de orientador y guía del proceso educativo debe convertirse en un artista con el uso de las tecnologías, apoyando y haciendo cambios a las prácticas tradicionales, nos encontramos en una sociedad con un exceso de información y el reto es enseñar a seleccionarla para convertirla en conocimiento. Como lo menciona Dubis Mari Ramírez en el elemento de competencia 2 del curso de Educación, Escenario y Estrategias, la escuela es la responsable de propiciar reflexiones pedagógicas para indagar, pensar y estar en el escrutinio constante de las prácticas docentes y del rol que debe asumir el profesor del siglo XXI frente a la necesidad de integrar el currículo, las TIC como mediadoras para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo los nuevos entornos de aprendizaje. Analizamos también el texto de la misma autora cuando explica que las reflexiones pedagógicas deben llevar al profesor a incorporar las TIC de manera didáctica y respetando los alcances que pueden tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el docente sea un sujeto activo, dinamizador para guiar el trabajo de los estudiantes, dando pautas y sugerencias, que las estrategias de aprendizaje sean activas, autónomas, que se adapten a las posibilidades, que favorezcan el aprendizaje colaborativo, que con la nueva información se construya el verdadero conocimiento. El profesor se convierte en un guía, en un tutor, es el intermediario entre las TIC y el aprendizaje. El maestro propone casos, problemas para generar aprendizajes colaborativos. Las actividades desarrolladas por los estudiantes son de mayor participación, pues son ellos, ayudados por las TIC, los que buscan las diferentes formas de dar solución a los problemas planteados. Las TIC se convierten entonces en las mediaciones para lograr que el estudiante cree redes de conocimiento. El profesor debe dominar las TIC y saber incorporarlas a los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante didácticas activas. Las TIC permiten generar trabajos colaborativos, promoviendo el desarrollo de mejores relaciones interpersonales. Muchas gracias por su atención y por el tiempo dedicado para ver este video.